Buenos días, hoy vamos a ver lo que son conjuntos. Vamos con ello. Vamos a ver lo que es un conjunto nulo, vacío, vamos a ver lo que son los conjuntos universales, los unitarios, los finitos e infinitos, los subconjuntos. Vamos diagramas de Venn y posiblemente nos dé tiempo a ver la operación de unión. Si no, pues nos vamos a quedar hasta diagramas de Venn, porque lo importante es que ustedes puedan recordar y puedan cimentar los conocimientos que hoy se den con lo que ustedes ya sabían y poder complementar esos conocimientos. Entonces vamos allá. ¿Qué es un conjunto? Pues se entiende por conjunto a la agrupación en un todo de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o nuestra mente. Quiere decir que un conjunto es una agrupación de objetos similares. Aquí no lo dice, pero es pues otra definición, hay muchas. Y como recordatorio, un conjunto pues se ve de esta manera. Por ejemplo, un conjunto podría ser los alumnos que llevan matemática 1 sería María, Juana, Beatriz, Pedro, ¿sí? Entonces, si se recuerdan, los conjuntos los denotamos por una letra, usualmente mayúscula, seguido del signo igual y seguido por llaves que encierran los elementos de un conjunto, ¿sí? Entonces, María, Juana, Beatriz y Pedro son elementos del conjunto A, ¿sí? Entonces, al final, conjunto, para que quede súper claro, es agrupación de objetos bien diferenciados, es decir, de objetos diferentes. Entonces, también tenemos que un conjunto es una colección de objetos, ¿sí? Es otra definición bien simple. Y a cada uno de esos objetos se le llama elemento de conjunto, ¿sí? Como les decía, a cada nombre, en este caso el conjunto de nombres que están en el curso de matemática, yo sé que hay más, pero es solo un ejemplo, tiene ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, el conjunto A de nombres. Entonces tenemos que un conjunto puede darse enumerado todos y cada uno de los elementos que lo forman, ¿sí? Entonces aquí podemos enumerar prácticamente a los 4 elementos. Entonces sabemos que exactamente conforma el conjunto A 4 elementos. Y nos dice que cuando tal enumeración sea larga o imposible, se recurre a fórmulas de recurrencia o expresiones generalistas. Y más adelante vamos a ver que pues esto puede ser larga o puede ser infinita, ¿verdad? Entonces puede ser un conjunto infinito. Es decir, que no se puede terminar de enumerar. Entonces tenemos que los conjuntos suelen designarse mediante letras mayúsculas. Por ejemplo, A, B, C, ¿sí? Pero también puede ser X, Y, Z, ¿verdad? Y los elementos del conjunto se escriben entre llaves, así como lo hayamos visto. Una llave para iniciar, una llave para cerrar. Entonces estos elementos generalmente se denotan con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, si estas fueran variables A, B, C, entonces esto denotaría los elementos del conjunto y son letras minúsculas, ¿sí? Es solo una representación. Luego tenemos varias definiciones. Tenemos conjunto vacío, que se le llama conjunto vacío o conjunto nulo. Esos son sinónimos y se simboliza por la letra, esta letra, ¿sí? Esto se pronuncia vacío, ¿sí? Si nosotros miramos este símbolo que es como una O con una diagonal, como que si fuera un cero, pero más redondito, ¿sí? A esto se le llama, no tiene nombre, se le llama vacío, ¿sí? No es una letra griega, es el conjunto vacío. Y también el conjunto vacío se puede representar por medio de llaves y que no tengan nada dentro, ¿sí? Algo muy importante es que nada significa nada. Si nosotros tenemos cero, ese no es un conjunto vacío. Ese conjunto tiene el elemento cero, o sea, un elemento. Entonces, tenemos que tener mucha atención y tener cuidado con esos conceptos. Pero como ahora ya lo superentendemos, sabemos que si tuviéramos aquí dentro de las llaves el cero, ese no sería un conjunto vacío. Sería un conjunto de un elemento, conjunto unitario, ¿sí? Que está conformado por el número cero. También tenemos que el conjunto vacío se define como una necesidad teórica. Se necesita para aceptar algunas propiedades. Entonces, es necesario pues para entender ciertos conceptos teóricos, ¿sí? Luego tenemos el conjunto universo.
siempre se representa con la letra U mayúscula y representa todas las cosas sobre las que se está tratando. Generalmente el universo, el conjunto universo, se utiliza en problemas que vamos a ver más adelante. Por eso es que estamos viendo todas estas definiciones, porque vamos a encontrar problemas donde necesitamos saber cuál es el universo. El conjunto universo no siempre va a ser el mismo, sino que va a ser dependiendo de lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un recuadro. Tenemos el conjunto universo que está denotado por un rectángulo, ¿sí? Rectángulo es esto que estoy señalando. Y adentro está el conjunto, un conjunto, ¿sí? Dentro del conjunto universo, ¿sí? El conjunto universo es el único conjunto que se representa por medio de un rectángulo, ¿sí? Sí, había dicho rectángulo o cuadrado, perdón, es un rectángulo, por si había dicho mal, es un rectángulo. Entonces es el único que se representa así porque los conjuntos se representan por medio de óvalos, ¿sí? Entonces tenemos que en el conjunto universo es la conformación de todo. En este caso, por ejemplo, que tuviéramos todos los alumnos de la universidad. Digamos que aquí estuvieran, ese sería el conjunto universo. Y los conjuntos de adentro, que serían los subconjuntos, que es algo que vamos a ver a continuación, serían, por ejemplo, los alumnos que están en cada sección de un curso, de una clase. Entonces, universo podría ser todos los alumnos de la universidad, pero que incluyen a alumnos que están en secciones, ¿sí? Ahorita lo vamos a entender mejor, pero lo importante aquí es el universo representa a todas las cosas sobre las que se está tratando y puede variar de problema a problema, ¿sí? Tenemos el conjunto unitario. Es un conjunto con un único elemento. Entonces aquí está el ejemplo del cero que les mencionaba. Si nosotros encontramos un conjunto que tiene un cero, ese es un conjunto unitario, porque tiene un único elemento. Pero unitario también podría ser que tuviera acá el número 1, que tuviera un solo nombre, o que tuviera un elemento. Recuérdense que un elemento puede ser de cualquier tipo. Puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un nombre, puede ser un adjetivo. Entonces depende de lo que estemos tratando. Y nos dice que un conjunto es unitario si y solamente si su cardinalidad es 1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto unitario representado por un óvalo y adentro el elemento unitario que es Mercedes-Benz. No hay más elementos en el conjunto. Y ahorita miramos qué es el concepto de cardinalidad. La cardinalidad indica el número o cantidad de los elementos constitutivos de un grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué indica la cardinalidad? El número de elementos que tiene un conjunto, así de sencillo. ¿Y cómo se simboliza esta cardinalidad? Pues por medio de dos barras y el nombre del conjunto. Que dijimos que los nombres de conjuntos están dados por las letras mayúsculas del abecedario, ¿sí? Pero también lo podemos representar por medio de la palabra card, que significa cardinalidad, y entre paréntesis el nombre del conjunto. Entonces se puede expresar de esta manera o de esta otra. Entonces, por ejemplo, si A tiene 3 elementos, la cardinalidad o el cardinal se indica así. La cardinalidad de A es igual a 3, y así se lee, ¿verdad? Esto se lee cardinalidad y esto se lee cardinalidad. Entonces, por ejemplo, la cardinalidad de un conjunto unitario, ¿cuánto es? 1. Y vamos a anterior. La cardinalidad de este conjunto, de este ejemplo, ¿cuánto es? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces la cardinalidad de A es 4. Vamos con el concepto de conjunto finito. Un conjunto es finito cuando se pueden listar sus elementos en algún orden y en consecuencia contarlos uno a uno hasta alcanzar el último. Recuérdense que el concepto de finito, independientemente sea ligado a la palabra conjunto, finito que significa que se puede contar e infinito significa que no se puede contar. Entonces un conjunto finito pues son los elementos que sí se pueden contar uno a uno, ¿sí? Y tiene un fin. Entonces, ¿qué ejemplos de conjuntos finitos tenemos?
Por ejemplo, los empleados de una empresa, aunque sean muchos, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Aunque sean muchos, son finitos, ¿verdad? Se pueden contar. Digamos, pueden haber 1 millón de empleados en una empresa, pero sabemos que hay 1 millón. Entonces se pueden contar. ¿Qué otro conjunto finito tenemos? Por ejemplo, los periódicos de un país. También imagínense cuántos periódicos sacan al día. No, la verdad no tengo ese dato, pero me imagino que son muchísimos, pero son finitos porque se pueden contar. Luego también tenemos, por ejemplo, a los proveedores de la industria de la construcción, que son muchísimos. Imagínense cuántos proveedores para construcción hay, grandes o pequeños, hay muchísimos. Y con otro conjunto finito, pues no necesariamente tiene que ser grande, puede ser pequeño. Por ejemplo, el conjunto finito de una familia, ¿sí? Entonces, que una familia puede ser una familia de 5 personas, una familia de 8 personas, de 25 personas, o hagámoslo más pequeño. Otro ejemplo de conjunto finito podría ser la cantidad de huevos que tengo en el refrigerador, ¿sí? Vamos con conjunto infinito. Tenemos que si el conjunto no posee un último elemento, se dice que es un conjunto infinito, ¿sí? Es decir, el proceso de conteo nunca termina. ¿Qué significa conteo? Pues contar, ¿sí? Por ejemplo, si realizamos un conteo de nuestra mano, ¿cuántos dedos tenemos? Pues usualmente vamos a tener 5. Unas personas pueden tener diferente cantidad de dedos, pero pues yo creo que la mayoría tenemos 5. Entonces, ese es el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos, ¿sí? ¿Y qué ejemplos de conjuntos infinitos son? El conjunto de enteros positivos. Recuérdense que los números enteros no tienen fin. Podemos llegar a 1 billón, a 6 trillones y todos los números que nos podemos imaginar, pero nunca termina. Entonces, por eso es un conjunto infinito. Otro ejemplo de un conjunto infinito son el número de rectas que pasan por un punto. Si nos vamos al concepto de matemática en un plano cartesiano, por ejemplo, nosotros tenemos una recta, ¿sí? Y tiene una cantidad infinita de puntos, o pueden pasar varias rectas y nunca terminaría esa infinidad. Y así podemos imaginar, por ejemplo, otro conjunto infinito serían las estrellas que existen en el universo, la cantidad de arena que existe en la playa, etc. Luego tenemos relación de pertenencia. ¿Qué significa esto? Un elemento pertenece a un conjunto cuando es de él, ¿sí? Si el elemento A pertenece al conjunto A, si se dan cuenta, este A es un elemento, por eso está en minúscula. Y para eso nos sirve saber el concepto que los conjuntos se escriben con letras mayúsculas y que los elementos se escriben con letras minúsculas. Regresando. Si el elemento A pertenece al conjunto A, se escribe A pertenece a A. Este símbolo es el símbolo de pertenencia y se lee el elemento A pertenece al conjunto A, ¿sí? Tenemos que si el elemento P no pertenece al conjunto A, se escribe P no pertenece a A. El elemento P no pertenece al conjunto A. ¿Qué ejemplos tenemos? El conjunto de los resultados que se obtienen al tirar un dado con las caras numeradas del 1 al 6. Estos resultados de tirar el dado sería E igual a, el conjunto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque tiene pues 6 números y 6 lados el dado, ¿verdad? Y entonces aquí el ejemplo sería que el elemento 7 no pertenece al conjunto E, ¿sí? Luego tenemos el conjunto de los números naturales, que es n igual 1, 2, 3. Le ponemos puntos suspensivos porque es infinito, ¿sí? Entonces cuando miremos en algún lugar puntos suspensivos es porque ese conjunto es infinito, es decir, no se puede contar, ¿sí? O no tiene fin el conteo, ¿sí? Y por ejemplo tenemos que el número 10 pertenece a los números naturales, es correcto, ¿verdad? Recordemos que los números naturales son los que empiezan del 1 hasta el infinito,
¿sí? Pero, por ejemplo, el decimal 3,2 no pertenece a los números naturales. Regresemos al concepto de números naturales. Se recuerdan que solo son los números que van del 1 al infinito. Entonces por eso 10 sí pertenece a los números naturales, pero 3.2 o 3,2 no pertenece a los números naturales, porque recuérdense que la definición de número natural es cualquiera de los números que se usa para contar los elementos de ciertos conjuntos, ¿sí? Y son los primeros números que aparecieron, ¿sí? Entonces tenemos que los puntos decimales no pertenecen a los números naturales. Eso pertenece a otro conjunto de números, que lo vamos a ir viendo también. Entonces, aquí lo importante es que el símbolo de pertenencia, no pertenece al conjunto de los números naturales, ¿sí? ¿Se recuerda? Nosotros tenemos una recta, déjenme buscarla. Vamos a ver, números naturales. Para hacerlo más claro el recordatorio. Vamos a ver, aquí está. Tenemos que los números naturales son los que van del 0 inclusive hasta el infinito. Los números enteros son los que hay enteros negativos y enteros positivos. Luego tenemos los números reales, que esos sí son los que incluyen los puntos decimales, ¿verdad? Aquí tenemos los racionales, los enteros, los irracionales, los trascendentes, etc. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos el conjunto, ¿sí? Entonces ahí les dejo para que ustedes repasen eso. Los naturales es el primer subconjunto, luego siguen los enteros, los racionales, que es donde están los números con fracción y punto decimal. O sea, por eso 3,2 no pertenece a los números naturales, porque pertenece a los racionales, ¿sí? Luego tenemos los irracionales y luego los reales. Entonces me salté uno. Es decir, 3,2 pertenece a los reales y también pertenece a los racionales. Ahorita vamos a agarrar de hecho este buen ejemplo de los números para entender el concepto de subconjunto, ¿sí? Entonces solo vamos a continuar y espero haya quedado claro por qué 3,2 no pertenece a los números naturales. Luego tenemos que de manera inconcreta nos podemos referir al conjunto de objetos que una persona lleva en una bolsa, al conjunto de personas que trabajan en un edificio, ¿sí? Entonces también tenemos con las letras Z, Q, R, designan los conjuntos de los números enteros, racionales y reales respectivamente. Entonces quiere decir que Z va a ser los enteros, Q los racionales y R los reales. Entonces quiere decir que la expresión R es igual a menos 2,3 indica que el conjunto de todos los números reales menos los números menos 2,3. Entonces, perdón, este no es un igual, este es real menos el conjunto menos 2 y 3. Entonces aquí se va complicando la cosa, pero nada de complicado porque lo estoy explicando. Entonces, ¿qué significa esta expresión? R menos el conjunto menos 2, 3. Digamos que este es un conjunto, un subconjunto, y este es el conjunto de los números reales. Entonces la forma de indicar que quiero todos los reales menos el menos 2 y el 3, es decir, los quiero excluir por alguna razón. Por ejemplo, porque esos números nunca se usan para la producción de algo. Por ejemplo, que estuviéramos haciendo un estudio en una empresa de ascensores y están haciendo el estudio de algo, que ahorita no se me ocurre el qué, pero de algo. Y ellos para medir los conjuntos están todos los reales, pueden ser cualquier número, pero el 2 y el 3 no lo pueden utilizar porque el 2 y el 3 a ellos les sirve para medir otras cosas. Entonces, esa empresa de ascensores quiere expresar que quiere todos los números reales menos el menos 2 y el 3. Entonces esta es la forma de indicarlo. Entonces indica el conjunto de todos los números reales menos los números menos 2 y 3. Vamos a irlo entendiendo poco a poco.
Entonces aquí viene el concepto de subconjuntos que tanto les he hablado en esta sesión. Para dos conjuntos cualesquiera A y B, se dice que A es subconjunto de B si cada elemento de A es también un elemento de B. Se simboliza como A es subconjunto de B. Entre los subconjuntos de A se incluyen el conjunto vacío y el mismo A. Ahorita vamos a desenredar esto que puse por aquí. Entonces, vamos con los ejemplos porque es la forma más fácil y rápida de entender los subconjuntos. Subconjunto es una parte de un conjunto más grande. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto M que tiene los elementos 21, 27 y 30. Y tenemos el subconjunto N que tiene los elementos 21, 30, 40 y 27. Entonces, M es subconjunto de N, así se lee. Esta como herradura, ¿sí? Significa M es subconjunto de N, ya que cada elemento del conjunto M pertenece al conjunto N. Entonces, cada elemento del conjunto M pertenece al conjunto N. Vamos a ver si es cierto. 21, 27 y 30 pertenecen a N. Sí. 21, 27, 30. ¿Sí? Por eso es que M es subconjunto de N. Vamos a verlo gráficamente con un diagrama de Venn. Todo este óvalo es el conjunto N. Y este óvalo es el subconjunto M. ¿Y por qué es un subconjunto? Porque sigue perteneciendo al conjunto N. Y la forma de representarlo pues es M tiene los elementos 21, 27, 30 y N tiene 21, 27, 30 y 40. ¿Sí? Esa es la forma correcta de expresarse hacia los subconjuntos. Vamos con otro ejemplo. Tenemos el conjunto V mayúscula que son el conjunto de las vocales. ¿Sí? ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Sería A, E, I, O, U. ¿Sí? Pero no hace falta también describir cada elemento así como lo hice yo, sino que podemos también poner vocales porque pues todos sabemos cuáles son las vocales. Y luego tenemos que el conjunto L son las letras del abecedario. Entonces, por ejemplo, aquí está claro el ejemplo que va de la A hasta la Z. Es un conjunto finito. Entonces, ¿cómo podemos hacer la relación de subconjuntos aquí? Pues es muy fácil. Tenemos que las vocales es subconjunto de L, de las letras del abecedario, ¿sí? Ya que para todo elemento del conjunto B o V implica todos los elementos del conjunto L. Entonces, si yo aquí hiciera un dibujo, ¿qué es lo que tendría que ir aquí adentro en este subconjunto? Pues A, E, I, O, U. Y aquí afuera, pues todas las letras que no sean A, E, I, O, U porque ya están aquí adentro, ¿verdad? Y este sería el conjunto L, que por cierto ese va a ser el ejercicio. Tenemos que el símbolo de subconjunto puede leerse también al revés. Es decir, puede ir el subconjunto viendo para acá o el subconjunto viendo para acá. Esto quiere decir que B subconjunto de A es lo mismo que A subconjunto de B. Esto tiene su truquito, pero una vez se entiende, es bien fácil. B subconjunto de A es lo mismo que A es el subconjunto de B. ¿Sí? Si se dan cuenta, solo cambió de posición la A con la B. ¿Sí? Y también la señal abierta. ¿Saben cuál es el truco para poder entender y recordarse de esto? Es como el signo mayor y menor. Entonces, solo que en vez de tener piquito, pues es redondo el símbolo de subconjunto. Entonces, siempre donde apunta el menor, que sería el piquito, es donde va el subconjunto. Y donde va la herradura abierta es el conjunto. Entonces, si se dan cuenta acá, el piquito ¿para dónde va? El piquito está apuntando para B, que al final no es piquito, es como una curvatura, está apuntando a B. Entonces, por eso B es el subconjunto y donde está abierto es A, que sería el conjunto. Y de hecho aquí les puse que la parte abierta señala al conjunto mayor, ¿sí?
Entonces, esta sería una buena analogía, recordarse el mayor menor, solo que recordarse que no tiene piquitos, sino una curvatura. Luego tenemos que un conjunto tiene muchos subconjuntos. Hay subconjuntos con un solo elemento que podrían llamarse subconjuntos elementales, subconjuntos con dos elementos, y pueden demostrarse que si un conjunto A tiene n elementos, digamos, significa, la letra n significa que puede tener, que no sabemos cuántos son, y entonces n puede tomar el valor de cualquier número. Por eso es que en matemáticas se utiliza mucho el concepto hasta n, ¿sí? Hasta n significa que hasta el final, pero como no sabemos cuál es el final, por eso lo dejamos como una variable y se representa por medio de la letra n minúscula. Entonces, por ejemplo, si yo dijera de 1 hasta n, ¿qué significa? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n, que no sé, es hasta donde queramos llegar, ¿sí? Entonces, regresando, puede demostrarse que si un conjunto A tiene n elementos, el número de subconjuntos es de A es 2 a la n, ¿sí? Recuérdense, esto es una potencia. Entonces, si tiene n elementos, el número de subconjuntos que puede tener es 2 elevado a la cantidad de elementos, incluyendo el vacío y el mismo A. Este concepto nos va a servir también para más adelante. Entonces, como les había comentado, todas estas cosas anótelas en su cuaderno como que las estudiamos viendo en presencial para reforzar los conocimientos, porque si solo miramos el video y no anotamos, no vamos a retener los conceptos. Entonces necesitamos anotar todo esto. Y regresando, el número de subconjuntos de A es 2 a la n. Entonces la relación de contenido cumple las propiedades siguientes. Es decir, esto se puede expresar, si no lo había dicho, como contenido o subconjunto de, ¿sí? Entonces, contenido quiere decir si C está contenido en B y B está contenido en A. Estas son propiedades de los subconjuntos. Entonces, también anótenlas. Como les digo, todo esto anótenlo en su cuaderno, ¿sí? Pónganle pausa si voy muy rápido. De hecho, por eso es que hago los videos, para que ustedes lo miren en el tiempo o a la velocidad que ustedes les guste más, ¿sí? Entonces, regresando, tenemos que si C está contenido en B y B está contenido en A, entonces, por regla, C está contenido en A, ¿sí? Después tenemos que si A está contenido en B y B está contenido en A va a ser igual a B, ¿sí? Y para todo conjunto A, el conjunto vacío está contenido en el conjunto A, ¿sí? O el conjunto vacío es un subconjunto del conjunto A. Y lo más importante de esto es que ustedes, por ejemplo, es un ejercicio que también les voy a dejar, hagan gráficamente esto para que lo puedan comprender la propiedad, porque a veces se nos puede olvidar, por ejemplo, las 3 propiedades de los subconjuntos. Es como, ay, no sé, no me recuerdo. Pero si yo me llevo el concepto y lo entendí bien, lo que voy a hacer es dibujarlo, ¿sí? Ahí les va a dar las indicaciones de ese ejercicio. Entonces voy a dibujar un conjunto C, voy a dibujar un conjunto B y voy a dibujar un conjunto A. Entonces vamos a deducir que C está contenido en A, ¿sí? Y lo mismo vamos a darnos cuenta con esto, ¿sí? ¿Verdad? Y esto tiene lógica, porque si A está contenido en B y B está contenido en A, quiere decir que A y B son iguales, porque los dos son subconjuntos de los dos, o sea, no son iguales, ¿verdad? Y entonces vamos con otros ejemplos y tenemos que si el conjunto E está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, algunos subconjuntos de E van a ser. Recuérdense que ¿cuántos subconjuntos podría tener? 2 a la 6, porque ¿cuándo vale n en este conjunto E? Pues n vale el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene E? ¿O cuál es la cardinalidad? Es
1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos. Entonces n es igual a 6. Y 2 elevado a la 6, ¿cuánto es? Vamos a usar la calculadora. 2 elevado a la 6 son 64. Quiere decir que este conjunto que tiene solo 6 elementos puede tener 64 subconjuntos. Entonces, algunos subconjuntos de E son, pues, el conjunto 1, el conjunto 6, puede ser el subconjunto 1, 2, puede ser el 2, 5. Es decir, son todas las combinaciones. Puede estar solito, puede estar acompañado, puede estar triplemente acompañado, etc. ¿Sí? Este es el objetivo. Y aquí les coloqué en total, tiene 2 a la 6, es decir, 64 subconjuntos. ¿Sí? Y luego tenemos que en el conjunto de los números reales, los intervalos son subconjuntos de R. ¿Eso qué significa? Lo vamos a estar viendo cuáles son estos intervalos. ¿Sí? Vamos a ver lo que es subconjunto complementario de otro. ¿Sí? O el complemento, el conjunto complemento o subconjunto complemento. Y tenemos que si B es un subconjunto de A, se llama complementario de B respecto a A. Y al subconjunto de A formado por los elementos que no son de B. Ahorita lo vamos a entender mejor. El complementario de un conjunto B se representa mediante los símbolos B a la C, que al final esto se lee B complementario o B complementario, ¿sí? Entonces tenemos tres formas de representar. Nosotros lo vamos a representar por medio de una tilde, ¿sí? Que es el B complemento. Todos son B complemento, lo pueden ver así en algunos libros o en algunos artículos, lo pueden ver de esta manera o lo pueden ver de esta otra, ¿sí? Entonces el complementario siempre hace referencia a un todo. Luego el complementario de B es lo que le falta a B para hacer todo. Entonces aquí hay un concepto bien filosófico que nos dice que en los conjuntos complementarios se va a tomar como que si un conjunto fuera un todo, ¿sí? Y que el complemento va a ser todo lo que le falta a ese otro para hacer ese todo, ¿sí? Entonces es muy filosófico, pero si lo diagramamos seguro lo vamos a entender mejor. Entonces vamos con un ejemplo, ¿sí? Tenemos que el conjunto E está formado por los números del 1 al 6, los números enteros del 1 al 6, y que B está formado por los números 2, 5. Entonces, ¿qué le hace falta a B para hacer E? ¿Qué elementos le faltan a B para que se convierta en E? ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene lo que les decía, lo del todo, lo que le falta, lo que le complementa, ¿sí? Entonces lo podríamos ver como que si fuéramos una persona que se enamora de otra, por eso se dice que es un complemento, porque esa persona tiene las cosas que nosotros no tenemos y juntos podemos hacer un todo, algo mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para formar una familia, por poner un ejemplo de la vida real, necesitamos a un complemento, ¿sí? Entonces, ese complemento va a hacer que entre él y yo seamos un todo, es decir, en este caso el todo es una familia. Entonces, ¿cómo lo aplicamos con esto? Pues tenemos que la familia en este caso sería el conjunto E y B sería yo, ¿sí? Entonces, para yo poder formar una familia, ¿qué es lo que tendría que hacer? Buscar a mi complemento. Todo lo que me falta a mí para hacer una familia. Entonces, digamos que yo tengo 2,5 y mi complemento debería de tener, para formar una familia que debería de ser del 1 al 6, ¿qué es lo que le falta a esto? Pues le faltan los números 1, 2 ya lo tengo, entonces no le hace falta el 2, 3 le hace falta, 4 le hace falta, 5 no hace falta porque 5 ya lo tengo yo, y 6 hace falta, ¿sí? Entonces, así es como es el conjunto
su conjunto complemento. Y por ejemplo, tenemos al conjunto C o al subconjunto C, que tiene los elementos 1, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué le falta a C para hacer E? Pues le falta, vamos a ver, le falta el 2. Entonces, su complemento es, C complemento es igual a 2. Vamos con ejemplos. En el conjunto de los números reales, el complementario de los números positivos es el conjunto formado por todos los números negativos más el 0. Entonces, en los números reales, el complemento son los de los números positivos. Tenemos en la recta los números positivos. Entonces, el complemento sería los negativos, incluyendo el 0. Porque en los reales necesitamos que sea... ¿Qué son los reales? Un todo. Son todos los números, ¿verdad? Incluyendo los racionales, irracionales y todas esas cosas. Entonces, si yo tengo los números reales, ¿qué es lo que le hace? Los números del 1 al infinito, ¿qué es lo que le hace falta para ser real? Pues el 0 y todos los negativos hasta menos infinito. Entonces, aquí viene que también en R el complementario del intervalo 1,3 puede escribirse como los reales menos del número 1 al 3, ¿sí? Y algo muy importante es que esto no debería confundirse con R menos 1,3. Entonces, si se dan cuenta, aquí es diferente porque aquí está en paréntesis y dijimos que los conjuntos estaban en llaves. Entonces, por eso no se debe confundir. Esto es diferente a esto. Entonces, aquí en la gráfica nos señala que los reales menos el intervalo, esto no es un conjunto, es un complementario del intervalo, ¿sí? Por eso se escribe entre paréntesis. Entonces, quiere decir que va del 1 al 3, incluyendo el 2. Por eso es que se pone entre paréntesis, porque no ponen el 2. Pero se sabe que va el 2, porque así se grafica. Pero si yo pongo R menos el conjunto 1,3, quiere decir que solo es el 1 y el 3. El 2 no, si yo quisiera el 2 lo tuviera que poner. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, pues es como muy chiquito y entonces dirían, ahí pongo el 2 aquí y ya. Pero, por ejemplo, cuando necesitamos usar intervalos grandes, entonces mejor usamos paréntesis y ponemos, por ejemplo, del 1 al 10. Entonces no hace falta poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que solo pondríamos paréntesis 1,10, ¿sí? Y para eso es que sirve, ¿sí? Entonces, cuando miremos los conjuntos con paréntesis es que tienen los números incluyendo en ese rango. Y cuando miremos con llaves, quiere decir que son solo esos, digamos, aquí es solo 1 y solo 3, ¿sí? Vamos con diagramas de Venn, que ya los hemos estado viendo, pero pues para reforzar ese concepto tenemos que estos diagramas se usan para mostrar gráficamente la relación matemática o lógica entre diferentes grupos de cosas, es decir, conjuntos, representando cada conjunto mediante un óvalo o un círculo, ¿sí? La forma en que esos círculos se sobreponen entre sí muestran todas las posibles relaciones lógicas entre los conjuntos que representan. Entonces, hoy definitivamente no nos va a dar tiempo, pero a la siguiente clase, que sería la 2, vamos a tener que las operaciones de los conjuntos, que seguro se recuerdan, pero vamos a ver más a fondo y van a hacer mucho más sentido lo que ya saben. Porque esto pues por supuesto que se puede aplicar en la administración, ¿sí? Por eso lo tenemos que tener súper claro porque nos va a servir para otros cursos. Entonces nos dicen que los conjuntos se representan por óvalos y cuando se sobreponen significa que hay relaciones lógicas entre un conjunto y otro, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el conjunto universo, que sería el rectángulo, y tendríamos ¿cuántos conjuntos? 3. ¿Cuáles son? El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y adentro pues no sabemos cuáles son los elementos porque no los agregué. Tenemos que al meter al conjunto B dentro de A se requiere indicar que B es un conjunto de A. O B está contenido en A. ¿Se recuerdan? Entonces este es
un subconjunto B está contenido en A o B es subconjunto de A. Luego tenemos que el complementario de B respecto de A es la parte que A le falta para hacer, que no es B, ¿sí? Para hacer ese todo que hablamos en su momento. Entonces tenemos que B sería este conjunto. Digamos, ahorita lo que estamos viendo es cómo diagramarlo por medio de un diagrama de Venn. Entonces tenemos el conjunto B. Entonces todo lo que le falta al B para hacer A, digamos que este conjunto que está aquí es el A. Entonces sería el complemento de B. Entonces B más complemento de B hacen el conjunto A. Luego que si al conjunto total, es decir, el todo, se le llama E, que suele representarse mediante un rectángulo, los conjuntos B y B complementarios uno del otro en E se representan como esto. Entonces, digamos, aquí el conjunto universo sería E y aquí estaría complemento de B y B, que forman E. Y eso sería todo por hoy. Que tengan un excelente día.